encuentra la ecuación de la circunferencia. Entonces, si me están diciendo esto, ¿qué concepto está aplicado? 12. 16, dijiste 16. 39. ¿Fue este 16 la primera? Ya no me digan más números. Si me dices más números no les voy a hacer caso porque hubo algo. Dime 17. 16. En la forma general. Ok, en la forma general. Y sabemos que la forma general es cuando está igualado a 0, ¿no? Entonces ya, es forma general y por lo tanto ya tengo una conceptualización que obviamente viene relacionado a lo que está por aquí abajo, ¿no? Luego, el siguiente concepto que me están diciendo en el enunciado es mencionar que es tangente al eje de las ordenadas. ¿Qué quiere decir eso? 12. 12, dime 12. Que tocan un punto al eje de las ordenadas. Ok, que está tocando en un punto al eje de las ordenadas. Y como toca en un punto al eje de las ordenadas, pues puedo empezar a ver la gráfica. Fíjense cómo en el ejercicio de la clase pasada no vi la gráfica para nada, pero no la vi precisamente porque no había algo como que muy específico, o sea, me lo daban muy generalizado, ¿no? En los 3 ejercicios que hice con mis diferentes grupos de enfermería la clase pasada, pues todo me lo daba muy generalizado, por eso no hacía la gráfica. Pero sin embargo aquí se cambia un poquito porque hacen referencia específicamente al eje de las ordenadas. Por lo tanto, ¿qué saben del eje de las ordenadas? 18. 18, dime 18. Que la abscisa siempre es 0 y la ordenada y. Ok, está bien. Entonces, con lo que me está diciendo su compañero, yo ya estoy aplicando el concepto de lugar geométrico. Y el concepto de lugar geométrico, al decirme que la abscisa, que la abscisa siempre es 0, acuérdense que eso va referido a la interpretación, va referido al comportamiento. La abscisa siempre es 0. Por lo tanto, de ahí yo tengo que puedo decir que la x tiene un valor de 0 y este es un comportamiento de recta y el comportamiento de recta se lo estoy dando al lugar geométrico. O también puedo decir que hay un punto que me está representando al lugar geométrico y por lo tanto la abscisa es la que vale 0 y la ordenada no la conozco. Entonces, solamente con decir eje de las ordenadas ya hay estos dos conceptos que yo puedo interpretar. Que el lugar geométrico, que precisamente es el eje de las ordenadas, lo puedo representar a través de una recta que es x igual a 0, precisamente porque la interpretación, porque el comportamiento que me dan es que es 0, y también aquí lo puedo representar como un punto, cualquiera de las dos. Recuerden que el lugar geométrico tiene cuatro características. El lugar geométrico es una ecuación que está asociada a una gráfica, que está asociada a un punto de coordenadas x, y que también está ligado a un comportamiento, en otras palabras a un enunciado. Entonces estoy partiendo del enunciado para poder representar al lugar geométrico de dos maneras diferentes. Y con eso pues ya entendí el concepto. Entonces de alguna manera sí es importante que ahí realice el esquema o la gráfica. Y luego me mencionan otro concepto que viene en la parte siguiente del enunciado. Y me dice que es concéntrico. ¿Eso qué quiere decir? 34. Ok, me dijeron muchos y yo no alcancé a escuchar a ninguno. Entonces, obviamente solamente escucho al primero. Todos los demás que me digan ya no los voy a hacer, no los voy a tomar en cuenta porque al principio les dije no, se escucharon mucho. Eso es indicio que muchos se lo saben, eso es bueno. Y pues ya sabemos que concéntrica quiere decir que es el mismo centro. Entonces va a haber una circunferencia adicional que precisamente es la circunferencia que está aquí. Y esta circunferencia es la que debe de ser concéntrica con la que va a cumplir esas características. Donde esas características básicamente están siendo referidas por la tangente. Esta va a ser la tangente o este es el punto que representa la tangente. O sea, esta de aquí es la tangente. Y entonces, como ya mencionó su compañera, lo que ella quiso hacer fue completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, veamos qué fue los inconvenientes que ella pudo haber tenido. Bueno, si ya sabemos que debemos de completar el trinomio cuadrado perfecto, para completar el trinomio cuadrado perfecto, que obviamente este es el objetivo, y el objetivo de completar el trinomio cuadrado perfecto es porque yo lo quiero escribir en su forma ordinaria, y sabemos que lo voy a escribir en su forma ordinaria porque una forma también tiene 4 características. Una forma habíamos dicho que tiene la característica que es una manera de escribir, pero en esa manera de escribir yo puedo sustituir valores, en esa manera de escribir yo puedo también obtener datos, y esa manera de escribir también me dice cuál es la forma de la figura. Esas son las 4 características de una forma. Sabemos que se llama ordinaria porque es la más común
Y entonces, para poder escribirlo en su forma ordinaria, lo que hago primeramente es simplificar la ecuación. ¿Por qué debo simplificar la ecuación? Pues por la única y sencilla razón que siempre que yo voy a completar un trinomio cuadrado perfecto, se debe asegurar que el coeficiente de los términos cuadráticos sea la unidad. Si yo no tengo el término cuadrático siendo la unidad, jamás voy a poder completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo primero que hago es simplificar la ecuación. Sabemos que simplificar la ecuación es dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre 2. Entonces, posiblemente desde ahí comenzó la situación con su compañera, que quiso completar el trinomio cuadrado perfecto sin aplicar el concepto importante que era simplificar la ecuación. Ahora bien, ya que simplifiqué la ecuación, de una vez voy a realizar operación inversa. ¿Cuál es la operación inversa? Pues es la referida a que el término lineal no va a influir en completar el trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, lo único que voy a escribir va a ser el término cuadrado de la x menos el término lineal asociado a la x más el término cuadrado de la y más el término lineal asociado a la y esto va a ser 78. Hasta ahí acabo de hacer lo que escribí en esos conceptos, simplificar la ecuación 21. y realizar la operación inversa. 21. Dime 21. Dime 21. Que no simplificó el 4y, o sea, no lo dividió entre 2. Sí, ya me di cuenta. Dios te pague. Entonces, aquí hay que hacer esa adecuada situación, que nada más estuve simplificando una parte y todo lo demás no lo simplifiqué, ¿no? Lo cual es, hay algunas veces, insisto, ¿no? Que si te distraes, puedes decir una cosa, pero realizar otra, ¿no? Por eso no se me distraigan en la evaluación, no estén contestando mensajes que les envíen, simplemente dedíquense a su evaluación y ya, ¿no? Recuerden que faltan 2 semanas para la evaluación prácticamente, entonces ya hay que estar en la parte última de la preparación. Ahora bien, además de simplificar la ecuación y de realizar la operación inversa, lo que debo de aplicar es la propiedad de la igualdad. Recuerden que la propiedad de la igualdad va relacionada a realizar la misma operación en ambos lados de la ecuación. Y la propiedad de la igualdad entonces me va a mencionar que la operación que voy a realizar para lograr el objetivo, que es completar el trinomio cuadrado perfecto, precisamente es agregar un término al binomio para que me quede un trinomio cuadrado perfecto. Ese término que voy a agregar proviene de este número 6, donde este número 6, que es el coeficiente, lo voy a dividir entre 2 y lo voy a elevar al cuadrado. Siempre va a ser así, porque ya saben que un binomio al cuadrado siempre va a dar por resultado el cuadrado del primero menos el doble. Debido a ese doble, por eso aquí es entre 2, porque estamos pensando en completar, y lo que me hace falta para completar es precisamente dividir entre 2 y posteriormente elevar al cuadrado, porque el término que se completa cuando estoy completando el trinomio cuadrado perfecto precisamente es este término, y este término proviene de una división entre 2. Fíjense cómo aquí está multiplicando, por eso se divide entre 2 y posteriormente se eleva al cuadrado. Es decir, siempre la propiedad de la igualdad va a ser con este coeficiente dividido entre 2 y elevado al cuadrado, siempre. Por lo tanto, ya sé que 6 entre 2 me da 3 y 3 al cuadrado es 9, por lo cual utilicé definición de potencia, utilicé propiedad de los exponentes, etc. Pero eso está dentro de la propiedad de la igualdad, por eso no menciono esos conceptos. Entonces, agrego 9 en el miembro izquierdo y también agrego 9 en el miembro derecho. Posteriormente voy a hacer exactamente lo mismo, pero con el siguiente coeficiente. Acuérdense que el otro coeficiente, sin considerar el signo, es el coeficiente 2. Por lo tanto, al 2 lo divido entre 2, lo elevo al cuadrado. Siempre es entre 2 y siempre es al cuadrado. Lo único que hay que considerar es que ahora es el otro coeficiente, o sea, el del término lineal del que yo tengo a la y. Obviamente 2 entre 2 es la unidad, porque es la misma cantidad repartida entre la misma cantidad y multiplicada por sí misma 2 veces, pues resulta que este es 1. O sea que también voy a agregar 1 en el miembro izquierdo para completar este trinomio cuadrado perfecto, y también, debido al concepto de propiedad de igualdad, voy a agregar en el miembro derecho. Eso que hice fue el objetivo de completar el trinomio cuadrado perfecto. Con esto yo ya tengo un trinomio cuadrado perfecto y ya tengo 2 trinomios cuadrados perfectos. Pero obviamente el concepto no es completar el trinomio. El concepto fue simplificar la ecuación, por eso dividí entre 2 miembros izquierdo y miembro derecho. Luego realizar la operación inversa para dejar el término independiente en el miembro derecho, el cual no influye en el trinomio. Y por último, la propiedad de la igualdad con esos dos. O sea, el concepto no es completar el trinomio cuadrado perfecto. Ese es el objetivo.
¿Cuál es el objetivo? Completar. ¿Cuál es el concepto? Simplificar la ecuación, operación inversa y propiedad de la igualdad. Para que les quede claro que completar el trinomio cuadrado perfecto no es un concepto y no es un procedimiento. Es algo que debo de lograr a través de la aplicación de conceptos. Completar el trinomio cuadrado perfecto no es un procedimiento, es un objetivo. Ahora bien, ya que hice esa situación de la aplicación de esos conceptos, lo que voy a hacer pues precisamente es factorizar. Sabemos que factorizar es expresar en factores y eso que voy a factorizar precisamente es a los trinomios cuadrado perfecto, porque sabemos que tenemos uno en X y otro respecto a los términos en Y. Entonces, haciendo esa factorización, sabemos que faltan más conceptos, ahorita los escribo. Para poder factorizar, yo lo que debo de hacer es, como es un trinomio cuadrado perfecto, sabemos que la factorización es un binomio. Y como es un binomio, recuerden que este es el trinomio cuadrado perfecto y así está expresado en factores, eso es factorizar. Vamos a escribir un binomio que va a estar al cuadrado, ese va a ser el respectivo a X. Vamos a escribir otro binomio que va a estar elevado al cuadrado. Y si se dan cuenta, entre los dos hay una operación que suma. Como hay una suma, también escribo aquí la suma. Eso solamente es de saber que tú vas a factorizar a los trinomios cuadrados perfectos. Ahora, ya que sabes que esto es un trinomio, porque precisamente tú estás asegurando que sea un trinomio cuando agregas este número, entonces lo que debes de hacer primero, después de escribir los paréntesis, es obtener la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del primer término. Obviamente, por el concepto de operación inversa, que ya está involucrado en factorizar el trinomio, aquí voy a escribir una X y aquí voy a escribir una Y. Lo segundo que se hace es ahora considerar al término lineal, le obtienes también una raíz cuadrada, al término lineal, perdón, al término independiente, disculpen, le obtienes una raíz cuadrada y por definición de radicación sabemos que este va a ser un 3 y este va a ser un 1. Vuelvo a decir, no escribo aquí todos los conceptos porque ya ven involucrado en lo que implica el procedimiento de factorizar al trinomio cuadrado perfecto. Y por último, tengo que saber cuál es la operación de cada binomio. Esa operación va relacionada al signo del término lineal, por lo tanto aquí es negativo, y al signo del otro término lineal, por lo tanto aquí es una suma. Este signo me implica que es una operación resta y este signo me implica que es una operación suma en el binomio. Y de ahí ya se acabó el procedimiento para factorizar el trinomio cuadrado perfecto. Ese sí es un procedimiento porque se va repitiendo, ¿no? Y a final de cuentas hay diferentes formas de factorizar. Por eso de esas 7 formas de factorizar, cada una tiene su procedimiento. Adicionalmente, me voy al miembro derecho, observo en el miembro derecho que tengo solamente números, no tengo términos, y como nada más tengo números, pues directamente sé que lo que debo de aplicar es la ley de la suma, debido a que todos son iguales. Si se dan cuenta, aquí tampoco agregué el concepto de jerarquía de operaciones, porque ya sé que no voy a hacer operaciones. Lo importante es la factorización. Por eso jamás mencioné términos semejantes, jamás mencioné la ley de la suma y de la resta, hasta que empecé a analizar lo que está ocurriendo en el miembro derecho. Acuérdense que analizar es observar, sabiendo bien el lenguaje español, entendiendo bien los conceptos, asociando y dando una conclusión a lo que estoy observando. Por lo tanto, aplicando la ley de la suma, pues sabemos que el resultado que tenemos aquí es un 49. Y ahora sí, díganme por favor qué es todo lo que sé de esa forma ordinaria. Todo, no nada más un pedacito. ¿Qué es 7. 7, dime 7. Lo que sé es que el primer binomio al cuadrado nos dice que hay un eje de simetría en las abscisas, es decir, un eje de simetría vertical en izquierda y derecha. En el segundo binomio al cuadrado nos dice que hay un eje de simetría horizontal, es decir, arriba y abajo, y finalmente tenemos el radio que está al cuadrado. Ok. 18. Dime 18. Bueno, complementando, todo esto es en la circunferencia y el centro de la circunferencia es 3, menos 1. Ok. Número 18 dijiste, ¿verdad? Sí, profe. Ok, va que va. Entonces, acuérdense que les dije todo, ¿no? Entonces ya le puse su participación completa a la otra persona, también al 18, porque, bueno, estamos empezando, todavía se vale que me digan la mitad y la mitad, ¿no? Entonces todo eso que me mencionaron es importante y adecuado. Recuerden que este es el radio al cuadrado, por lo tanto es 7, eso ya lo sé, ¿no? Recuerden que esta es la simetría que me marca izquierda y derecha, y esta es la simetría que me marca arriba y abajo, obviamente con sus respectivos ejes de simetría. Y de manera similar, habíamos entendido que el centro estaba formado por el simétrico. Recuerden que simétrico quiere decir mismo número, diferente signo.
Por eso aquí es 3 y aquí el simétrico de más 1 es el menos 1. Y con eso yo ya tengo lo importante. Y lo importante de todo esto, de acuerdo al enunciado que leí en el problema, ¿qué es? Es que es concéntrica, y como es concéntrica, precisamente eso vino del análisis último que hicimos aquí con marcatexto rosa. Entonces, al ser concéntrica, lo que me importa es que es el centro. El centro va a ser concéntrico, o sea, el mismo. Y como es el mismo centro, entonces díganme qué me hace falta. 12. 18. 12, dime 12. El radio. El radio, muy bien. Y tú misma, 12, ¿cómo obtendrías el radio? Ok, ¿alguien me quiere decir cómo obtendrías el radio? 31, dime 31. Dije 41. Ah, dime 41. Al 49 le saco la raíz porque en No. la forma ordinaria. No, 18. 13, dime 13. Con la forma 2 puntos. Ok, con la 18. forma distancia entre 2 puntos. Muy bien. Y si se dan cuenta, ¿por qué voy a utilizar la forma 2 puntos? 12. 12, dime 12. Porque es tangente al eje de las ordenadas. Ok, porque es tangente al eje de las ordenadas. Entonces, si es tangente al eje de las ordenadas, pues precisamente necesito calcular la distancia que hay entre 2 puntos. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Fíjense bien, porque aquí viene una situación específica. Ahí no va. Disculpen. El eje de las ordenadas y el eje de las abscisas. El centro está en 1, otra vez ya me equivoqué. El centro está en 1, 2, 3, menos 1. Ahí está el centro. Por lo tanto, me acaba de decir su compañera que necesito utilizar la fórmula de la distancia entre 2 puntos. Por lo tanto, si yo me voy por el concepto de la distancia entre 2 puntos, necesito el centro. Ahora bien, ¿qué otra cosa necesito? 21. 21, dime. El punto donde es tangente, la circunferencia. Exacto, lo que necesito es el centro y también necesito el punto de tangencia. ¿Qué número de lista me dijiste? ¿12? No, 21. 21, ok. Entonces necesito el punto de tangencia. Y ahora yo les pregunto, ¿conozco el punto de tangencia? Sí. No, 21. Pues no lo conozco, porque lo único que conozco es que hay una recta que está por aquí y esa recta que está por ahí, esa recta está representada con una ecuación de una recta que es x, 0, acuérdense que es tangente al eje de las ordenadas, y con un punto que es 0, y. Por lo tanto, pregunto, ¿puedo entonces utilizar la fórmula de la distancia entre 2 puntos? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? 21. Dime 21. No, porque no conocemos el punto de tangencia, entonces ocuparíamos la fórmula de un punto a una recta. Ok, muy bien, número 21. Sí, me dijiste 21, ¿no? Entonces Sí. ahí es donde vamos a hacer la aclaración. Ahorita voy a explicar otra forma de hacerlo que también es válida, ¿no? Pero por vía de mientras, lo que no puedo utilizar precisamente es la fórmula de la distancia entre 2 puntos, por la única y sencilla razón que necesito 2 puntos. Y esos 2 puntos son el centro y el punto de tangencia. Y como no tengo el punto de tangencia, entonces desechamos tantito esa idea y me voy por la otra. Vuelvo a repetir, ahorita les voy a explicar otra manera que pues también se vale, ¿no? Entonces voy a utilizar la fórmula de la distancia de un punto, escribí bien, de un punto a una recta. O sea, que lo que voy a utilizar es la fórmula de la distancia de la recta tangente a el centro. Y eso quiere decir que va a ser el valor absoluto del coeficiente del término lineal en x de la forma general de la recta por la abscisa del centro más el coeficiente del término lineal en y en la forma general de la recta por la ordenada del centro más el término lineal de la ecuación de la recta en su forma general dividido entre la raíz cuadrada de los dos coeficientes al cuadrado. Uno va a ser el coeficiente del término lineal en x y el otro va a ser el coeficiente del término lineal en y, los dos considerando la forma general de la recta. Y como les había dicho, hay que aprenderse el concepto, aunque se oiga larga, ¿no? Pero hay que aprenderse el concepto. Acuérdense que no es más fácil así. No, las cosas son como son y todo tiene su nombre.
Si a una persona le dicen Chayo, pues Chayo, le van a decir Chayo y van a voltear muchos Chayos, porque hasta los hombres a veces le dicen Chayo, ¿no? Pero si le dices su nombre completo, Rosario, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues ya sería más específico, ¿no? Entonces no siempre puedo ser tan general, o sea, diciendo las cosas como dicen, fácil, ¿no? Obviamente aquí debo de hacer una sustitución, y esa sustitución me lleva entonces a entender que esta distancia que es de la recta tangente al centro ya no se llama distancia, sino ahora se llama radio, porque precisamente la tangente es la que toca en un punto de la circunferencia. Y entonces tengo que ver el coeficiente de la A. Pero acuérdense que habíamos dicho anteriormente que esta era la ecuación que me estaba representando a la recta. Eso quiere decir que el coeficiente es 1. El coeficiente es 1 porque precisamente hay una X. Y la abscisa del centro, aquí la estoy viendo con mis ojos de la cara, pues resulta que es 3. Luego, la ordenada, si ustedes se dan cuenta en esta ecuación, no hay término lineal en Y. Por lo tanto, el coeficiente del término lineal en Y es 0. Multiplicado por la ordenada del centro es menos 1. Y si ustedes observan, en esta misma recta no hay término independiente. Por lo tanto, se le agrega un 0 y lo voy a dividir entre la raíz cuadrada del coeficiente A, que sabemos que es 1 al cuadrado, más el coeficiente B, que es 0 elevado al cuadrado. Vuelvo a repetir, en esta ecuación de la recta tangente, recuerden que esa es una representación debido a que es un lugar geométrico y lo que estoy haciendo es interpretar el lugar geométrico a través de una recta o a través de un punto, entonces me doy cuenta que lo que está ocurriendo es que no hay términos lineales en Y y términos lineales en X. Por lo tanto, aquí obviamente es súper rápido, porque si voy a hacer jerarquía de operaciones, obviamente para saber cuál es la primera operación, pues resulta que la única operación es la multiplicación. Y aquí abajo me voy a dar cuenta que al agregarle 0, pues no le estoy agregando nada. Por lo tanto, el único concepto que voy a aplicar es operación, es operación inversa, porque aquí hay un cuadrado y el radical es la operación inversa, por lo tanto me da 1. Y obviamente debo de dividir, pero si tú divides 3 entre 1, pues te da 1, y aplicando valor absoluto, que sabes que lo tienes que aplicar, pues te queda directamente que el radio es 3. Y ya conoces el radio. Simplemente de lo que es lugar geométrico. Fíjense cómo su compañera me dijo, quise completar el trinomio y no pude. Entonces, ¿qué fue el concepto que a ella le faltó para poder completar el trinomio? Pues muy seguramente fue o simplificar la ecuación, o la operación inversa, o la propiedad de la igualdad. Alguno de esos conceptos. Aclarados ya todos los conceptos, pues ya en las siguientes ya saben qué hay que hacer, ¿no? Bueno, a veces no tengo las bases suficientes para saber qué hacer, ¿no? Bueno, ya sabemos que el radio es 3. Ahora bien, la otra alternativa es que hubieran utilizado la forma que es la distancia entre dos puntos. Y entonces, fíjense bien, resulta que este punto, que resulta que es... Oiga, profe, Dime. disculpe, tengo Dime. una duda. ¿Por qué el radio no quedó igual? Así. ¿Por qué el radio no quedó igual? No entendí. Ajá. Este radio ¿Por qué? 7 y este radio 3. Ajá. Porque esta es una circunferencia y esta es otra circunferencia. La única característica que tienen es que una circunferencia tiene radio 7 y la otra circunferencia va a ser tangente al eje de las ordenadas. La que estoy teniendo aquí es la circunferencia grandota, donde solamente me interesa el centro, porque con la otra circunferencia que va a ser tangente al eje de las ordenadas van a ser concéntricas, o sea, tienen el mismo centro. Obviamente circunferencias concéntricas hay un montón, ¿no? Aquí puedo dibujar muchas circunferencias con diferentes radios, pero lo único que me importa de todas esas circunferencias es lo concéntrico, por eso no tienen el mismo radio. ¿Sale bien? Ah, ok, gracias. Va que va. Bueno, por eso es importante los conceptos, ¿no? Tener bien claros qué quiere decir cada concepto y también tener bien claro cómo lo voy a aplicar y en qué momento lo voy a aplicar. Ahora bien, ¿cómo es que lo puedo hacer? Había mencionado a través de la fórmula de la distancia entre dos puntos. Bueno, les había dicho que yo ya sé que el centro está en 1, 2, 3 y menos 1. Aquí yo ya estoy seguro que ese es el centro. Pero acuérdense que también sé que el eje de las ordenadas está representado a través de un punto que se mueve de tal manera que la abscisa siempre es 0, pero la ordenada no la conozco.
Aquí hay otro punto donde también la abscisa es 0, pero la ordenada no la conozco. Aquí hay otro punto donde se repite lo mismo, donde se repite lo mismo y donde se repite lo mismo. Ahora bien, díganme por qué y en qué momento puedo llegar a un punto sobre el eje de las ordenadas que sí me sirva bajo el concepto de lo que estoy manejando. 14. 14, dime 14. Puede ser en el 0,1 ya que comparten el mismo centro. No. 24. 6, dime 21. 6, dime 6. 16. Ah, 16, dime 16. Sí, sería en la coordenada 0, menos 1, ya que estaría en la misma ordenada que está el centro. Ok, muy bien. Fíjense bien ahí. Fíjense cómo su compañero dijo debe de estar en 0,1. Pero si ustedes se dan cuenta, este 0,1 no cumple con lo que me están diciendo que es tangencia. Recuerden que una recta tangente tiene varias características. ¿Alguien me puede decir cuáles son esas características? No sé. 12, dime. Que toca en un punto de la circunferencia. ¿Qué más? Todas, dime todas. 32. Dime 32, dime todas 32. Es No, nada más una. perpendicular. Ok, bueno, entonces le pongo la mitad al 32 porque no me lo dijo completo. Y le pongo la mitad al 12 9. porque tampoco me lo dijo completo. 32. Aunque las dos, 4, entre los 7. dos, me dijeron todo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características importantes? Precisamente lo que me dijeron las dos. La característica es que toca en un punto. Acuérdense, la recta tangente toca en un punto, pero además es perpendicular. Por lo cual, para que se cumpla esa situación, resulta que el punto que me dijo su compañera es este. Este punto es un punto que está en el lugar geométrico, donde el lugar geométrico es el eje de las ordenadas, pero este punto que va a ser de coordenadas 0 en las abscisas y menos 1 en las ordenadas, yo sé que ese es el punto de tangencia por la única y sencilla razón que, gracias a la proyección ortogonal, acuérdense que por eso se los mencionaba desde el principio, gracias a la proyección ortogonal yo me doy cuenta que estos dos puntos tienen una misma característica, que es que comparten la altura, o sea, comparten la ordenada. Esa es la razón por la que yo puedo llegar a la deducción que el punto de tangencia, aunque no lo conozca, yo puedo llegar a la deducción que el punto de tangencia va a ser precisamente el 0,-1, porque debido a la proyección ortogonal, acuérdense que la proyección ortogonal es una línea perpendicular a los ejes para conocer la ubicación del punto. Gracias a la proyección ortogonal, aquí hay que escribirlo, y que eso es un concepto de física, bueno, es un nombre de física que nos lo trajimos para acá, ortogonal, y que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a la ubicación. Entonces, la proyección ortogonal me permite saber qué es ese punto de tangencia. Por lo tanto, este punto de tangencia ya lo conozco, y entonces, ahora sí, puedo decir que la distancia del punto de tangencia al centro lo voy a calcular a través de una abscisa del punto de tangencia, lo vamos a dejar en T mejor, punto de tangencia, menos la abscisa del centro elevado al cuadrado, más la ordenada del punto de tangencia, menos la ordenada del centro elevado al cuadrado, y entonces, obviamente viene la sustitución, pero en esa sustitución me doy cuenta que ya no se llama distancia del punto de tangencia al centro, sino se llama radio. Y de aquí entonces voy a hacer la diferencia de las abscisas, que es un 0 menos un 3 elevado al cuadrado, ahí, más la diferencia de las ordenadas, pero resulta que la ordenada del punto de tangencia es menos 1 y la ordenada del centro también es menos 1, y eso debe estar elevado al cuadrado. Hago un ajuste con el radical, porque acuérdense que el radical es un paréntesis y debe de indicar a dónde termina. Si no, estoy fallando en un concepto y se los pondría mal si no escriben bien el radical o lo dejan sin cerrarlo. Eso también va a ser parte de la conceptualización. Y obviamente de manera similar con todo lo que es primeramente jerarquía de operaciones, porque debo de hacer qué operación voy a hacer primero. Luego, darme cuenta que nada más hay números. Y al haber estos números, pues resulta que lo único que voy a aplicar va a ser la definición de potencia
Obviamente en la definición de potencia también va a entrar la ley de los signos. Y acá también aparece la ley de los signos. Aquí viene la ley de los signos. Aquí va a venir una ley de la resta, porque los números son diferentes, perdón, tienen signo diferente. Y obviamente la definición de potencia que ya está involucrada. Pero al último, como nada más va a quedar el cuadrado y va a quedar una raíz, porque aquí tengo un 0, pues también va a estar involucrado el concepto de operación inversa. Y aplicando todos esos conceptos, llego a la misma conclusión, que el radio es 3. Acuérdense, 41. chiquillos, dime 41. Tengo esa duda. En el segundo miembro que está para que es menos 1, menos 1, ¿no también se puede aplicar la ley de la suma? Porque es... no, es ley de la resta. Exacto, es ley de la resta. Muy bien, está bien. Sí, ley de la... ¿Aquí qué puse? ¿Ley de la diferencia? No, ahí es ley de la resta, ¿no? Ok, entonces simplemente es ley de los signos y ley de la resta, ¿no? Y como dice su compañera, ¿no? O sea, hay que ver los conceptos adecuados. Y acuérdense que como están aprendiendo, o sea, si pudiera haber algunas situaciones ahí que se les mueve al principio, ¿no? Llega un momento que con la práctica ya tranquilamente van a poder aplicar todos los conceptos tranquilamente. Y aunque me digan que están cancelando, van a entender que no es cancelar, que es ley de la resta. Y aunque me digan que están cancelando, van a saber que no es cancelar, sino que es operación inversa, etcétera, etcétera, ¿no? Esa madurez la van a poder tener en el momento que sigan leyendo todos los días todos los conceptos. Aunque ya se lo sepan, síganlos leyendo, porque va a ser necesario afianzar eso para que cuando me lo expliquen de otra manera no me muevan de lo que saben que están bien. Y pues obviamente ya tengo todo. Y si ya tengo todo, lo único que me falta es sustituir en la forma ordinaria. Y si voy a sustituir en la forma ordinaria de la circunferencia, pues simplemente voy a escribir que una abscisa menos el centro, menos la abscisa del centro, que es 3 elevado al cuadrado, más una ordenada menos la ordenada del centro, que es menos 1, esto obviamente elevado al cuadrado, me va a dar un radio al cuadrado, que ya sabemos que el radio es 3 elevado al cuadrado, y que el radio ahorita por fines didácticos se los expliqué de dos maneras. Esas dos maneras van a ser las adecuadas y suficientes para que tú tomes la decisión de cuál es la más práctica para ti. No podemos decir cuál es la más fácil. ¿Cuál es la más práctica para ti? Cada quien va a tener sus preferencias. Eso no es cuestionable, ¿no? Cada quien decide cómo hacerlo. Eso ya se convierte en una tribulación. ¿Cómo lo quieres hacer? Si hay dos opciones, pues como tú quieres. Y nadie te puede decir que es más fácil o es más difícil. Simplemente es la que tú decidiste y ya, ¿no? Posteriormente con la práctica pudieras cambiar de opinión, ¿no? Pero por mientras, pues hazlo como tú quieres. Y entonces aquí todo lo que voy a aplicar, pues sabemos que comenzamos con jerarquía de operaciones para saber cuál debo de hacer. Me doy cuenta ahora sí que debo de ver los términos semejantes porque aparecen X, sabemos que no hay términos semejantes, por lo tanto no hay ley de la resta, entonces voy a aplicar el binomio al cuadrado. Y una vez que aplique el binomio del cuadrado, eso involucra de leyes de los exponentes, involucra leyes de los signos y también involucra obviamente definición de potencia. Lo mismo hago por acá, en el mismo tenor, en el mismo rubro. Y obtenemos que esto es una x cuadrada menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo más el cuadrado del primero, menos por menos me da más, por lo tanto es más 2 veces el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y esto es 9. Y por último, el concepto que vamos a aplicar directamente es que debe estar escrito en la forma general, y sabemos que eso simplemente me va a llevar a una operación inversa, porque me doy cuenta que cuando estoy viendo la jerarquía de operaciones y obviamente revisar el concepto de términos semejantes, pues me doy cuenta que no hay términos semejantes. Los únicos que van a ser semejantes son los términos independientes, y por lo tanto con esos términos independientes, obviamente agregando la operación inversa que ya le escribí, pues lo único que voy a hacer es la ley de la suma y la respectiva ley de la resta. Entonces si hago la ley de la suma y la ley de la resta, por operación inversa aquí me queda un menos 9 con más 9. Por ley de la resta me da un 0, y el 0 más el 1, pues ya me quedó el 1. Dime 41. Tengo otra duda. ¿También podríamos aplicar el concepto de ordenar? No, porque eso no es un concepto, eso tú sabes que lo debes de hacer. Es como cuando llegues a las tortillas, ¿no? El que llega primero es el primero que compra, ¿no? Obviamente el concepto que sí se agregó fue el de la sana distancia, ¿no? Porque ese sí es un concepto. Antes te formabas y como llegabas hasta se amontonaban en las filas, ¿no? Ahora con el concepto de sana distancia, pues ya nadie se te mete y nadie sabe que
Bueno, ya sabes que debes de fijarte más atrás, ¿no? A ver si no la fila está enorme. Pero sí, ordenar no es un concepto propiamente, es un uso y costumbre que debes de hacer, ¿no? Sabemos que siempre es en orden alfabético, del exponente mayor al exponente menor. El de forma general, ese sí es un concepto. ¿Por qué? Porque es como debes de dar los resultados. Siempre debe ser en forma general. O sea, no tienes que decir igualar a 0, porque lo que estás haciendo es el concepto de forma general, donde es para expresar tus resultados, y obviamente viene involucrado otro concepto que es operación inversa. ¿Sale bien? ¿Alguna duda? Muchas gracias. ¿De qué? ¿Dudas? ¿Preguntas al respecto de todo lo que hicimos? Sale bien. Había otra chiquilla que me había dicho que iba a revisar sus apuntes. ¿Cuál? ¿La abscisa? Hasta arriba. Ujú. ¿Aquí arriba? Bueno, ajá. Por eso estoy diciendo que es el eje de las ordenadas. Pero en el eje de las ordenadas lo que va a ocurrir es que la abscisa siempre es 0. Entonces no estoy poniendo el eje de las abscisas. Estoy escribiendo el comportamiento que presenta el eje de las ordenadas. ¿Cuál es el eje de las ordenadas? Este que marqué primero con marcatextos azul. Pero ese eje de las ordenadas presenta un comportamiento curioso. ¿Cuál es el comportamiento curioso? Que la abscisa siempre es 0. Y como que choca un poquito, ¿no? Porque como tú dices, ahí dice abscisa y está vertical, pero ¿por qué no? Pues porque lo que estaba aquí escribiendo era el comportamiento. No estaba dibujando al eje. O sea, no estaba nombrando al eje, perdón. O sea, este no es el nombre del eje, sino es el comportamiento que tienen los puntos en el eje de las ordenadas. ¿Sale bien? Sí, ok, gracias. Va que va. Insisto, todo es concepto, ¿no? O sea, geometría analítica es una superconceptualización y por eso hay que aceptarlo. Hay muchos alumnos que reprueban geometría analítica porque piensan que nada más son fórmulas y sustituir, y pues no es cierto, ¿no? La verdad es que geometría analítica es la primera que te jala una fuerte conceptualización y que es un cambio enorme de lo que es álgebra a geometría y trigonometría, porque no se manejan tantos conceptos de manera tan importante. De hecho, se manejan más conceptos en geometría analítica que en cálculo diferencial. En cálculo diferencial solamente hay un concepto que es el límite, donde el límite es una ordenada que no existe o que sí existe, que te genera huecos y puntos. Pero el otro concepto más importante es que la derivada simplemente es una ecuación para calcular pendientes. Pero pendiente viene de geometría analítica. Y la pendiente sabes qué es lo que sube con respecto a lo que avance. Conclusión, la importante es geometría analítica y no cálculo diferencial. Cálculo diferencial es lo que sigue de analítica, pero la conceptualización fuerte del lugar geométrico y de forma, la mayor conceptualización de las matemáticas es aquí, en geometría analítica. ¿Alguna otra pregunta? Aquí me está mencionando que determina la ecuación de la circunferencia. Ya sabemos que el concepto que está asociado es que debe ser en su forma general y que satisface las condiciones en cada caso. Entonces, lo primero que me está mencionando es que el centro está sobre la recta X, Y. Y entonces, si está sobre la recta X, Y, eso que está ahí, forzosamente es un lugar geométrico. Y ese lugar geométrico me están describiendo con este enunciado cuál es el comportamiento. Como me describen cuál es el comportamiento, yo puedo escribir una ecuación, pero también puedo escribir un punto. ¿Alguien me puede decir cuál es la ecuación asociada a esto? $18. 18, dime 18. Sería abscisa menos y es 0. Abscisa menos y. Ok, muy bien. ¿Y cómo supiste eso? Explícame, para que también entiendan tus compañeros. Como queremos que el primer término, que en este caso es la x, sea positivo, utilizamos la propiedad reflexiva. Entonces tenemos que x es y después aplicamos la operación inversa. Y ya X estuvo, ¿no? menos y es 0. Ok, pero si se dieron cuenta, gracias, si se dieron cuenta, su compañero partió de la ecuación. Y curiosamente aquí ya se lo están diciendo, la recta. Y si es la recta, acuérdense que la recta está asociada a una ecuación y la ecuación está asociada al lugar geométrico. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación? Pues ya se las dan. La ecuación es y igual con x. Esa es la ecuación. Obviamente, para llevarla a la forma general, porque el objetivo entonces sería dar el resultado en la forma general, pues deben de aplicar la operación inversa
había dicho su compañero, ¿no? La X aquí está positiva, pero acuérdense que no la quiero en el miembro derecho, sino la quiero en el miembro izquierdo. Entonces, además de la operación inversa, debo de aplicar la propiedad reflexiva. Y si aplico las dos propiedades, obtengo que la ecuación en su forma general es X menos Y. Ahí, ya no quise escribir. Ok, entonces aquí me queda X menos Y igual 0. Pero eso ya fue el resultado debido a los conceptos. Pero el lugar geométrico, desde un principio, como ya me están diciendo el comportamiento, este es el comportamiento, entonces el lugar geométrico se puede representar como una ecuación o se puede representar con un punto. Y la ecuación ya me la dieron, me la dan en el mismo enunciado, o sea, no me dan ni... O sea, no hay un grado de complejidad aquí fuerte más que entender el lenguaje español. Eso es lo complicado. Si no entiendo el lenguaje español, no voy a poder contestar nada, absolutamente nada. Y entonces ya tengo la ecuación. ¿Cómo puedo interpretar este lugar geométrico? A través de una ecuación. Ahora díganme. Disculpe, profe. Dime. Es que creo que ya no se ve lo que está escribiendo. Ah, ok. Entonces espérenme tantito. Dejarlo. Y las características que tiene el lugar geométrico, acuérdense que son 4 y son importantes las 4 porque van a transitar entre las 4. La característica es que es una ecuación ligada a una gráfica, ligada a un punto de coordenadas X, Y, aunque también lo pueden cambiar, y ligada a un comportamiento que es un enunciado. Entonces, este es el enunciado. El centro está sobre la recta. Ahí está el comportamiento, la recta. Por lo tanto, la recta, la ecuación es esa. Para llevarlo a la forma general, pues aplican conceptos para escribir eso. Pero de ello ya sé cómo escribir el lugar geométrico. Y ahora bien, díganme cómo se interpreta esto, pero con un punto. 1. Dime uno. Podría ser que es 4x, 4y. No. 42. Dime 42. Que X, la abscisa va a ser igual a 0 y la ordenada igual va a ser igual a 0. Pero aquí ya estás dando un punto específico. Y yo no quiero un punto específico. Yo quiero el lugar geométrico. Y acuérdate que el lugar geométrico... ¿3 dijiste 3? ¿3 o 21? ¿Qué dijeron? No, ya no escuché. 24 dije. Dime 24. El punto sería P es igual a X, Y. Exacto. Ese es el punto. No, no es cierto. No es X, Y. Disculpen. No, me equivoqué. Otra vez, ¿cuál es el punto que representa ese lugar geométrico? 21. Dime 21. ¿Es igual a X, 0? No. 13. 13, dime. X, menos Y. No. 12. Dime 12. Esta mentira, la mayor complejidad es el lenguaje español. Vuelvo a repetir. De lo que están viendo aquí, aquí hay un lugar geométrico. Ya lo representamos como una ecuación. Ahora represéntalo como un punto. Pero solamente es el lenguaje español, ¿eh? Solamente es usar el lenguaje español adecuadamente. No implica mayor grado de complejidad. Es que esto me está diciendo que es la misma distancia al eje de las X y la misma distancia al eje de las Y. Sí, eso también te quiere decir, eso ya está el comportamiento. Pero lo que yo quiero es el punto. Díganme cuál es el punto. Dime ahora sí, si ya te dijiste. Ella mencionó que el punto es X, X y hasta se rió, ¿no? Bueno, ¿por qué se rió? Porque pues, ¿cómo puede ser eso, no? Pero así es. Fíjense cómo me están diciendo. La ordenada es la abscisa. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, el punto... Recuerden que eso es lenguaje español, ¿eh? Aquí yo les dije, la Y no existe, se llama ordenada. La X no existe, se llama abscisa. Por lo tanto, el punto que estoy buscando, y que obviamente no es el punto P, porque dijimos que el punto P siempre va a ser de coordenadas X, Y, y me representa todos los lugares geométricos, vamos a ponerle punto Q, por ejemplo, puede haber puesto el R, el T, el S, el A, B, el Z, el que ustedes quieran, ¿no? El punto Q es la abscisa, una ordenada que es igual a la abscisa. ¿Por qué? Porque aquí lo dice el lenguaje español, la ordenada es la abscisa. Por eso les digo que lo más complicado del lugar geométrico es el lenguaje español. Y a veces hasta se oye ridículo, ¿no? Pero no es que sea ridículo, es que no lo sé leer, no lo sé interpretar. Se me olvida lo básico. Y lo más básico para sobrevivir, obviamente, es respirar. Lo siguiente básico para sobrevivir es tomar mucha agua. Y lo siguiente básico es hablar. Porque si tú no hablas,
nadie va a saber cuáles son tus necesidades. Y si no saben cuáles son tus necesidades, pues no te van a poder ayudar. Por eso el lenguaje español es tan importante, y el lenguaje español va completamente de la mano, súper afianzado con matemáticas. Un matemático debe saber hablar bien el lenguaje español. Si no lo sabe hablar, difícilmente les comunica qué es lo que está haciendo. Por eso luego los matemáticos somos tan aislados, porque no nos sabemos comunicar. Eso es un hecho, ¿no? Y entonces, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. El centro, vamos a seguir con la otra interpretación que decía su compañero, ¿no? Es que la interpretación no me quedó clara. Bueno, seguimos con la interpretación. Me menciona que el centro está sobre esta recta. Por lo tanto, tú vas a tener sobre esa recta un centro donde la abscisa va a ser igual a la ordenada. Pero yo no sé cuál es. Sé que se va a cumplir eso, pero yo no sé cuál es. Y entonces, lo que debemos de considerar es lo que continúa. Le cambio de color. Y aquí está escrito que es tangente a ambos ejes. Y el radio es 4. Por lo tanto, de acuerdo a todo lo que hemos visto aquí en la explicación, ¿alguien me puede decir cuánto vale el centro? 21. Dime 21. 4, menos 4. ¿Por qué 21? Explícame por qué. Porque tenemos como radio 4, pero dice que pasa junto a los dos ejes, entonces debe de pasar en el eje de las abscisas y en el eje de las ordenadas, pero a su vez tiene que tener una distancia de 4 unidades. Ok, y por eso que me acabas de decir, entonces es 4, menos 4. Sí, porque debe ser simétrico. Ok, ¿alguien le ayuda a su compañera? 2. Dime 2. Porque nos están pidiendo, nos dice que es tangente a ambos ejes, entonces el eje de las ordenadas y el eje de las abscisas vale 4. ¿Y cómo sabes que vale 4? Porque, yo intuí que por el radio, como el radio es un punto del centro que parte a la circunferencia, entonces yo lo que hice fue solamente basarme en el eje de las ordenadas, contando 4 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Ok, eso de contar 4 a la derecha y 4 a la izquierda, ¿qué nombre recibe? ¿Qué concepto recibe eso de 4 a la derecha y 4 a la izquierda? ¿Qué me dijiste? ¿2? Ok, dime 19 porque no era esa. Ya te puse tu participación. No se llama extensión. 12, dime 12. ¿Pendiente? No se llama pendiente. 14, dime 14 y luego... ¿Simetría? No. ¿Me pueden hablar acerca de una simetría? Porque simetría es izquierda-derecha y la simetría es arriba y abajo. Entonces, si vemos este 4, ese 4 es de derecha. Y este 4 también es de arriba. Por lo tanto, no se puede combinar la simetría. Entonces, la razón que sea 4, 4 no es por la simetría. Porque estamos hablando de un sentido que es derecha y un sentido que es arriba. Y entonces ahí ya no vemos simetría. Porque recuerden que la simetría es con respecto al eje vertical y es con respecto al eje horizontal. Ahora sí, dime 41. ¿Qué me ibas a decir? Es que yo estaba razonando y yo deducí que era 4,4 porque dice que el centro sobre la recta es y es igual a x, entonces el valor sería el mismo. Ajá, es el mismo, muy bien, es el mismo. Pero ahí viene un concepto agregado con eso que es el valor mismo. Por lo mismo que me dijo hace rato su compañera que era 4 menos 4 y no puede ser porque debe ser el mismo valor. 41 ya te estoy poniendo medio punto de lo que me contestaste. También viene un concepto agregado que se los acabo de explicar. O sea, ¿por qué debo de contar, así como me dijeron ustedes? Porque no es simetría, porque no estoy contando izquierda y derecha. No estoy contando arriba y abajo. Estoy contando derecha y arriba. Entonces, eso no es simetría. ¿Qué concepto está ligado y que ya se los mencioné? Dime uno. Porque avanza. No. Lo importante
para poder decir que este es derecha y este es arriba, es precisamente porque la recta tangente no solamente toca en un punto, sino también es porque es perpendicular. Esa es la parte importante. Y como es importante, eso quiere decir que este 4 me está indicando una distancia. Y este 4 me está indicando una distancia, pero es una distancia perpendicular. Y debido a esa perpendicular, el concepto que entra aquí es el de la proyección ortogonal. Debido a la proyección ortogonal son rectas auxiliares perpendiculares a los ejes que me permiten la ubicación de los puntos. Por esa proyección ortogonal, entonces yo entiendo que si el radio es 4, pues sabemos que el radio es la distancia que hay a cualquier punto de la circunferencia. Pero específicamente, perpendicularmente al centro, tengo una distancia que es 4. Y como esa distancia perpendicular al eje de las abscisas, fíjense ahí lo curioso, la distancia perpendicular al eje de las abscisas me genera que en el centro la ordenada sea 4. ¿Por qué? Porque es una distancia perpendicular al eje de las abscisas y eso se está relacionando a una altura, a un sube o a un baja, como lo quieran ver, ¿no? Y ahí lo curioso, apaguen el micrófono por favor porque a alguien se le prendió. Ahí lo curioso es que la proyección ortogonal, debido a que la tangente me involucra que sean perpendiculares, implica que hay una longitud que también es 4. Pero esa longitud, a quien le está dando valor, es a las abscisas. Entonces, la longitud que tengo horizontal me da el eje de las abscisas, pero fíjense que esa longitud horizontal tiene que ver con respecto al eje de las ordenadas. Por eso es tan importante los conceptos, ¿no? Porque pareciera que chocan, parecieran que esta distancia al eje de las ordenadas debería de ir en el eje de las ordenadas y no es cierto. No va en el eje de las ordenadas, va en el eje de las abscisas. Entonces, conclusión, ¿cómo sé que es un lugar geométrico? Pues porque aquí me están diciendo una recta. ¿Cómo sé que se puede interpretar como ecuación? Pues porque aquí ya me lo dicen. ¿Cómo sé que se puede interpretar como punto? Porque la interpretación, el comportamiento me lo dijeron. La ordenada es la misma que la abscisa. Y por lo tanto, pasando al siguiente concepto, cuando hablo de distancias, entonces esas distancias, dejen aquí lo escribo, porque el siguiente concepto precisamente es la distancia, y esa distancia precisamente fue el radio, que fue 4. Ese radio 4 me lleva a aplicar el concepto de proyección ortogonal. Y la proyección ortogonal, que ya se las he explicado anteriormente, es precisamente ortogonal. La proyección ortogonal me permite entender que eso se liga directamente al concepto de lo que yo tengo en la tangencia. En la tangencia se cumple que también es perpendicular. Aquí también podemos agregar el concepto de tangente. Que tangente es que toca en un punto y además de tocar en un punto, también es perpendicular. Por eso lo de la proyección ortogonal. Son todos los conceptos asociados. Entonces, como decía su compañero, ¿no? Sé que puse ahí algo, pero no sé por qué. Bueno, por todo lo que les estoy explicando. Por eso a veces de chiripa le atinan a los ejercicios. O como dicen algunos, no te preocupes. Así es más fácil. ¿Por qué? Así es más fácil, no te preocupes. Y nunca te explican porque precisamente la conceptualización es muy robusta. Y no todos tienen bien claros esos conceptos tan robustos. Ahora bien, yo hago la siguiente pregunta. ¿Es el único centro o puede haber más centros que cumplan con todo lo que se mencionó? 21. Dime 21. ¿Puede haber otro centro? ¿Cuál? Otro centro. Menos 4, como menos 4. Exacto. El otro centro es precisamente, este es un centro 1, este es un centro 2 que es menos 4, menos 4, precisamente porque la abscisa y la ordenada son idénticas. Y si se dan cuenta, se cumple la misma situación. Dime 16 antes que siga explicando. No, profesor, nada. 42. Okay. Dime 32. 42. Dime 42. Puede haber 4 centros diferentes, ¿no? No, porque si tú me pones un centro aquí, este centro aquí va a tener coordenadas 4 en la abscisa y menos 4 en la ordenada. Y ya no se cumple que la abscisa y la ordenada sea la misma. Sí está a la misma distancia, pero no es la misma. Ahí es cuando cambian todas las cosas.
Entonces, las únicas posibilidades es esa, por lo que les había dicho, la proyección ortogonal, que ya sabemos que es perpendicular al eje, me está diciendo que hay una distancia al eje de las ordenadas y por eso esa distancia sabemos que es una distancia de 4, o sea, el radio es 4. Sin embargo, como es una distancia que te ubica en el tercer cuadrante, entonces te lleva a que el centro tenga una coordenada que sea -4 en las ordenadas debido a la proyección ortogonal. Y lo mismo con la otra, ¿no? Pero estamos hablando de distancia y entonces ya estaríamos hablando también de valor absoluto. Por lo tanto, ¿qué es lo único que me hace falta en el inciso A? Pues lo único que me hace falta es que ya sé que el centro es 4,4, pero también tienes otro centro que es -4,-4. Y obviamente si el radio es 4 para ambas, lo único que debes de hacer es sustituir en la forma ordinaria, y sustituyendo en la forma ordinaria pues ya llegaste al resultado. Obviamente nada más es todos los conceptos que ya sabemos para llegar al resultado, pero ya no implica tanto. Y ahora bien, si ya quedó clara la conceptualización, vuelvo a repetir lo demás que hace falta. Ya nada más son operaciones, ley de la suma, ley de la resta, propiedades, elevar binomio al cuadrado, etcétera, etcétera. Eso ya lo pueden hacer ustedes, o sea, la conceptualización era la importante. Ahora pasemos al inciso B, y en el inciso B me está diciendo que es tangente a ambos ejes y de radio 5, lo cual entonces aquí sí ya cambia, porque si es tangente a ambos ejes y el radio es 5, ¿cuántos resultados hay aquí? 16. Dime 16. Habría 2 resultados. ¿Por qué 2, 16? Pues dice que es tangente a ambos ejes y de radio 5, así que sus puntos sería, bueno, sus coordenadas, mejor dicho, sería 5,5 y también deberían de ser -5,-5. Ok, te pongo Ya que dice 21. Dime 21. 42. Dime 21. Puede haber cuatro centros distintos, porque no dice que su lugar geométrico, el punto del lugar geométrico es igual, no es igual la ordenada y la abscisa. O sea, puede ser positivo o negativo. Exacto. O sea, puede quedar 5,5, 5,-5, -5,5 y -5,-5. Muy bien, exacto. Ya te puse tu participación. Eso, ahí fíjense la gran diferencia. En el inciso B, jamás me están diciendo que la abscisa es igual a la ordenada. Solamente me dice que las distancias. Y como las distancias siempre son positivas, pues entonces puede ocurrir que una distancia sea hacia la derecha, la otra distancia sea hacia la izquierda, la otra distancia hacia abajo, la otra hacia arriba. Y eso implica que el primer centro es en 5,5, el segundo centro lo tengo por acá, que es en 5,-5, porque son distancias, pues. Acuérdense que la proyección ortogonal me genera distancias. Y aquí el otro es -5,-5 y el otro pues es -5 en la abscisa y 5 en la ordenada. Esa es la gran diferencia que hay entre todo lo que estoy ahorita revisando y checando. Espérame tantito.